No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Jesús. Bienvenidos, esto es Fe para Miopes, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto iniciar otro capítulo de este podcast que se llama Fe para Miopes. Fe para aquellos que hemos estado alejados de la iglesia, que no la frecuentamos o que quizás de plano no hemos pisado nunca algún templo, alguna parroquia, alguna obra religiosa, pero que quizás tengamos cierta curiosidad. La curiosidad siempre es buena para empezar a conocer y sobre todo empezar a encontrar en esas situaciones la presencia de Jesús, ¿no? Que en lo personal fue algo que también como que me enganchó para hacer todo este tipo de cosas. Y pues bueno, el capítulo de hoy forma parte de la serie Sacramentos para Miopes. Este es el capítulo 2 y vamos a hablar acerca de la Eucaristía. El título de Sacramentos para Miopes es básicamente el hecho de hablar de los sacramentos en un lenguaje sencillo para que podamos comprender su importancia y su significado. Y para empezar, quisiera sobre todo agradecerte a ti que me has estado acompañando en este tiempo que el podcast ha estado. Y pues aunque no es tanto, pero créeme que se valora el hecho de que haya gente que te esté escuchando, que regale parte de su tiempo para prestar atención a este loco que tiene mucho tiempo libre y que pues trata de invertirlo en cosas buenas, ¿no? Y gracias, y espero seguir creciendo y también compartirte que pues no es que sea una persona demasiado conocedora de la fe, pero me mueve el hecho de dar a conocer a Jesús. Y en este pequeño proceso que he llevado, al informarme, al investigar, también he crecido más en cuanto al hecho de conocer mi fe y también al hecho de descubrir a Jesús en todo lo que me voy a encontrar. Entonces, pues creo que eso también forma parte de esta comunidad que vamos construyendo y que es gracias a ti, ¿no? Y pues bueno, ya para no darle tanta vuelta como es mi costumbre, vamos a pasar de lleno al tema del día de hoy. Para empezar, quiero compartirte cuál fue mi experiencia de este sacramento, ¿no? Y al menos es una experiencia bonita porque guardo recuerdos muy padres de cuando hice mi primera comunión. Yo la realicé hace 16 años aproximadamente, o sea que ya llovió, ya no soy un joven, tan joven por decirlo así, pero fue hace tiempo y fue una experiencia que me quedó muy guardada en mi mente, ¿no? Me acuerdo que yo estaba en cuarto, quinto de primaria, pero era común que te enteraras que el vecino ya había hecho su primera comunión, que tu prima ya había hecho su primera comunión, que uno de tus compañeros de escuela ya te había invitado a su fiesta y demás. Y el hecho de ver que esa persona que era muy cercana a ti iba bien vestido, a veces de blanco, a veces con el traje, y el ver que la celebración giraba en torno a que esa persona recibiera a Jesús era así como muy impactante, ¿no? Y decías, yo quiero estar ahí, o al menos eso yo pensaba y algunos de mis compañeros, ¿no? Y de mis vecinos. Y también, pues es obvio, o sea, no voy a negar que también te daba ilusión el hecho de saber que iban a hacer una fiesta donde tú ibas a ser el centro, donde ibas a recibir muchos regalos, donde te iban a felicitar, ¿no? Y quizás este comentario acerca de centrarse en cosas materiales puede ser que sea algo contradictorio, pero hace poco mi director espiritual me decía que hasta en eso Dios se manifiesta, ¿no? Porque ahí también Dios te está dando un mensaje, entonces es algo que también hay que reflexionar. Pero fue muy padre, muy bonito porque desde el hecho de que mis padres me hayan llevado a comprar mi ropa, y también algo que nunca voy a olvidar es que no lo hice solo, éramos como, sin mentir, éramos como 100 niños que ese día recibimos el sacramento, ¿no? Y que
que lo recibimos un 24 de mayo del 2004, perdón, iba a decir 2005, pero no, fue el 2004, ¿no? Y bueno, ya después, sí, debo ser sincero, me alejé, me dejé llevar por otras cosas y pasé por un periodo en donde pues estuve completamente alejado de la fe, pero creo que es de los sacramentos donde recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y esto ha sido la realidad de varios que les ha tocado desde pequeños recibirlo, e incluso, bueno, la mayoría de mis hermanos lo recibieron muy chicos, 6 7 años, yo lo recibí a los 10, mi hermano menor a los 12, y pues bueno, pero es común que la recibamos desde pequeños. Y pues bueno, partiendo de esto también te quería comentar, por si no has escuchado el segundo capítulo, como para refrescarnos un poquito, los sacramentos son esenciales para la vida de cualquier cristiano. Ponía un ejemplo que hablaba sobre las pruebas del amor que damos a esa persona que queremos mucho, a la novia, el novio, nuestra pareja, ¿no? Que a través de esas acciones nosotros demostramos el cariño que le tenemos y el amor. Básicamente los sacramentos son similares, pero tienen la connotación que a través de ellos, que son pequeños pasos que damos, nuestra fe va creciendo y nuestra amistad con Jesús de igual manera aumenta, ¿no? Y son momentos que, no sé, a veces yo lo veo como eslabones de una cadena, ¿no? Que se van uniendo y que son irrompibles, ¿no? Pero esto depende de la disposición, de las ganas y del hecho de descubrir el amor de Jesús y querer obtenerlo o querer recibirlo, porque la reflexión va a ser que muchas personas lo reciben, sí, con fe, con amor, pero otras reciben el sacramento por puro requisito, o porque los obligaron, o porque pues hay una consecuencia mejor que el sacramento, que en este caso puede ser la fiesta que te pueden hacer, que el hecho de lo que te puedan regalar, que si eso también te ayuda a descubrir a Jesús, puede ser que también sea bueno, pero cuando le damos más interés a eso y hacemos al lado de Jesús, creo que ahí es el punto en donde es como de pensar si realmente es bueno o no. Pero sí, esos son los sacramentos, para que vayamos entendiendo. Ahora, una cosa importante es que el sacramento de la Eucaristía es parte de los sacramentos de la iniciación. Es decir, que son como que de los primeros sacramentos que recibimos. Por eso es que te decía hace rato que es común que desde pequeños recibamos la Eucaristía y que pues van afianzando nuestra fe. Ahora, aquí se habla de un papel muy importante, que es que este sacramento gira en torno al amor. ¿Y por qué? Tú te dirías, ¿por qué el hecho de que te den una oblea? Y voy a utilizar ese término, ya después vamos a ver por qué estoy utilizándolo así. ¿Qué hay en el hecho de que alguien, un padre te dé una oblea y te la comas? O sea, ¿dónde está el amor? ¿No? Pero vamos a ir aclarando un poquito este tipo de términos para que vayamos comprendiendo más la situación de lo que te quiero hablar. Entonces, gira en torno del amor. Y hace poco te explicaba que Dios es amor y Jesús es Dios. Es decir, que el sacramento gira en torno a Jesús. Los que hemos tenido una, por encimita, por decirlo de algún modo, cierta formación religiosa, nos explican que el recibir la hostia es como recibir el cuerpo de Cristo. No es como, perdón, y ahí sí voy a corregir. Es tal cual recibir el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver que también es un sacramento que, a diferencia de el bautismo y la confirmación, se puede recibir varias veces. Pero no es como cuando estás en un cumpleaños y están repartiendo pastel y te vuelves a formar para que te toque otra vez. No es así. No es así de fácil, ¿no?
Este sacramento tiene varios nombres. El primero es Eucaristía. Y si alguna vez has escuchado, sobre todo cuando dicen vamos a la Eucaristía o vas a pasar a recibir la Eucaristía, este nombre que le damos a este sacramento es porque es una acción de gracias a Dios. ¿Y por qué le agradecemos a Dios el recibir una oblea? No solamente es eso, porque la Eucaristía es un alimento. Y no sé si alguna vez te enseñaron a agradecer precisamente a tus papás porque todos los días te dan que comer. Entonces, en la Eucaristía, la acción de gracias, agradecemos a Dios por lo que nos da. También se le conoce como comunión porque nos unimos. Hay una común unión. ¿Y con quién te unes? Te unes tú y Jesús. Y ya un poquito más adelante iremos hablando de este punto. Se habla de que tú y él, digamos que forman un solo cuerpo. Incluso se habla como de fusionarse, pero no es Dragon Ball. Es algo que va más allá, ¿no? También se le dice Santa Misa. Por eso siempre es como, vamos a misa, oye, ya te tocó ir a misa, ya regresas a estar en misa, porque la palabra misa tiene que ver con el hecho de que es una palabra que significa envío. Y tú dirás, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué vamos a enviar? ¿Qué nos van a enviar? ¿No? Pero esto radica sobre todo en el final de la Eucaristía, porque se dice, o al final de la misa, el sacerdote nos dice algo muy importante, se nos invita a que todo lo que escuchamos en la misa lo demos a conocer a los demás. Pero bueno, ahorita te estoy hablando como de los nombres y ya poco a poco irás comprendiendo por qué la importancia. ¿Sale? Ahora, en el anterior capítulo de esta serie que trató sobre el bautismo, hablaba de que me basé de algunas preguntas que me hicieron algunos alumnos del colegio donde trabajo acerca del bautismo para ir desarrollando el tema. Y esta vez me di a la tarea de preguntarle o de pedirle más bien a algunos de mis amigos que han participado en grupos juveniles, que asisten a misa o que en algún momento formaron parte de algún grupo religioso, o incluso de personas que pues de plano no creen, o que quizás son jóvenes que incluso nunca han pisado un templo, que me hicieran alguna pregunta acerca de la Eucaristía, acerca de la comunión, y que poco a poco pudiéramos irlo resolviendo, porque muchas veces, y siempre voy a meter preguntas en este tipo de temas, a veces el hecho de que los jóvenes no tengan interés en la religión o en la fe en específico es porque tienen muchas dudas, pero pocas veces se les ha aclarado acerca de ello. Y algo que he notado en mi experiencia como profesor de religión es que a veces las clases son más fructíferas cuando permites que tus alumnos externen sus dudas acerca de todo aquello que les genera cierta problemática positiva, acerca de lo que es Dios, de lo que es la iglesia, de lo que es una religión. Entonces, por eso es que me he estado valiendo de preguntas para ir explicando términos que muchos de los jóvenes, incluso quizás tú que me estás escuchando, se han planteado acerca de toda esta cuestión de la fe. Entonces, una de las primeras preguntas que me hicieron fue, ¿dónde se habla de la Eucaristía en la Biblia? Ahora, siempre, y esto es, hay un término en la iglesia o en cuestiones de fe que se llama apologética, que es la defensa de la fe, es decir, que son argumentos que te ayudan a conocer tu fe, y otra, a defenderla, porque quizás a veces te puedas topar con personas que profesan una religión diferente a ti o que no creen en nada y que posiblemente te intenten persuadir acerca de lo que crees, en algunos casos, o en otros incluso simplemente aclarar dudas acerca de por qué crees en eso, ¿no? Entonces,
dentro de los diálogos que puedan haber en cuestiones apologética está el tema de ¿y en dónde se habla de esto en la Biblia? ¿No? Y eso te lo van a decir siempre, sobre todo en religiones alejadas de la Iglesia Católica, o como se les dice, hermanos separados, ¿no? Y precisamente porque la Biblia es como, pues es el centro, es la palabra de Dios y es la que también rige el actuar. Entonces, por eso muchas veces te van a preguntar eso. Entonces, pues, ¿dónde se habla de la Eucaristía en la Biblia? Vamos a pasar a un momento de la historia de la salvación, que es, en pocas palabras, cuando empieza el proceso en donde Dios invita a la humanidad a acercarse a Él. No es un cachito cortito de la historia de la humanidad, sino que es un periodo largo en el que Dios se hace presente de distintas maneras y en distintos contextos y va invitando a las personas a que acepten el amor que les quiere regalar, ¿no? Entonces hay un momento muy específico que es el Éxodo, que el Éxodo en pocas palabras es cuando el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, está sometido ante el poder de los egipcios, son esclavos prácticamente. Entonces Moisés, que es el liberador de este pueblo, eh, pues les invita, o más bien los llama a todo el pueblo de Israel a escapar de Egipto. Cuando logran este objetivo, obviamente con la ayuda de Moisés, resulta que este pueblo tiene que pasar mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, fue demasiado tiempo en el desierto, y pues no tenían que comer porque pues básicamente en un desierto no hay como que no hay los elementos suficientes, no hay demasiada naturaleza como para que puedas agarrar de ella ciertos frutos y poder hacer que comer. Entonces Dios les manda el maná, que era un alimento que bajaba del cielo para alimentar a toda esa población. Entonces, desde ahí ya hay rastros de que Dios interviene o alimenta a su pueblo, ve por las necesidades de su pueblo, y una de esas razones es el alimento. Ahora, antes de que se me pase, también es importante recalcar que los panes son muy importantes para el pueblo judío, porque también eso les recordó eh, cuando ellos escaparon de Egipto, ¿no? Y sobre todo los panes ácimos. Los panes ácimos son los panes que no tienen levadura, es decir, que son los panes que no están esponjositos, que carecen, que no tienen cierta textura, ¿no? Que son muy planos. Esto ya después te lo iré aclarando un poquito más. Ahora, también hablamos del contexto de los alimentos cuando Jesús multiplica los panes en un día en donde se juntó mucha gente para escucharlo hablar, y cuando era la hora de comer resulta que no había alimento suficiente. Entonces él de lo que había llevado a la gente, pues tomó, bendijo ese alimento y resultó que alcanzó para todas esas personas, incluso sobró. Y otro milagro también importante fue cuando Jesús convierte el agua en vino, que fue la vez que lo invitan a una boda y el vino se terminó, y él pide que le traigan unas jarras con agua y las convierte en vino. Entonces, para ir entendiendo un poquito esto. Ahora, específicamente hablamos de la Eucaristía cuando Jesús, al saber que ya iba a morir en la cruz, decide tener una última cena con sus amigos, es decir, los apóstoles. Ahora, aquí hablamos de tres cosas muy importantes. Se habla de la Eucaristía, que es el sacramento eucarístico, el sacramento de la comunión. Se habla también del amor. Jesús instituye el amor y ahorita lo vamos a ver por qué. Y también el servicio. Entonces, primero, no solamente quiso tener una cena ya, sino que él quiso permanecer junto con sus apóstoles. Y el signo fue tener una cena junto con ellos. Y no solo fue una cena, sino que en esa cena partió el pan y compartió el vino, los cuales son el cuerpo y la sangre de Jesús, y se los repartió a cada uno de ellos. Y no solamente eso, se les dijo que hicieran esto en memoria suya. Es decir, que eso que acababan de ver
lo repitieran después, ¿no? Por eso es que decimos que ahí se instauró la Eucaristía. Ahora, también hablamos del servicio porque, una tradición común entre los judíos es que antes de comer, ellos tenían que lavarse, purificarse, ¿no? Pero resulta que Jesús, que era, digámoslo así, el jefe de todos los, o el líder de los apóstoles, se pone a lavarle los pies a todos ellos, ¿no? Y no era solamente una regla de cortesía, sino que esto, si leemos entre líneas, da a entender que el Hijo de Dios, digámoslo así, se humillaba y se hacía humilde para poder servir a los demás. Y no solamente para que dijeran, qué bonito Jesús es humilde y servicial, sino que también para que los apóstoles agarraran la onda y descubrieran que a eso estaban enviados, ¿no? También les deja un mandamiento nuevo, que es el mandamiento del amor. Incluso uno de los padres con los que he trabajado mucho en Pascuas, una vez en una plática nos contó que este mandamiento del amor resume todos los 10 mandamientos, ¿no? Y es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y que de hecho es una regla de oro, ¿no? Y que puede ir más allá de un contexto religioso, ¿no? En pocas palabras, trata a los demás como te gustaría ser tratado también, y eso es como que parte de la enseñanza de este mandamiento, ¿no? Y eso es una ley de vida también. Entonces, otro punto más a favor del hecho de ver a Dios en lo cotidiano. Entonces, para ir como aclarando estas partes y poder comprendiendo que sí, dentro de la Biblia se habla de la Eucaristía. Ahora, Jesús entregó su cuerpo y su sangre a través del pan y el vino, es decir, alimentos, y no tanto como para que nutrieran su cuerpo, sino el alma. Y esa es la importancia que radica alrededor de la Eucaristía. Es un alimento que nutre nuestro corazón. Ya posteriormente iremos comprendiendo por qué. Ahora, otra pregunta que me hicieron: ¿y por qué una oblea? Aquí, para los que estamos en México, hay un dulce que en los se utilizan 2 obleas, que son como unas laminitas como semejantes a la hostia. Y ahorita vamos a entender que ambas son iguales y que en medio se les pone cajeta, ¿no? Y muchos dicen, ¿y por qué una oblea si eso es un dulce? O sea, incluso, entonces yo puedo agarrar una oblea y hacer comerla y decir que estoy comiendo el cuerpo, la sangre de Cristo. No es tan fácil. Esta información la tomé de un blog que se llama holyblog.com, que también me ayudó un poquito a comprender esta parte de ¿y por qué una hostia? ¿Por qué la oblea? ¿Por qué la forma? ¿No? Básicamente, la hostia es una oblea de panásimo. ¿Recuerdas que hace rato te hablé del panásimo? Es decir, que es un pan sin levadura, que está hecha con harina de trigo y pues es común que sea en forma circular. Y a veces, hay distintos tamaños de hostia. Unas son chiquitas, que son las que recibe la gente, y hay unas grandotas que son las que consagra el padre, que al final parte, ¿no? No confundas hostia de españoles con hostia en el contexto religioso, porque son cosas muy distintas, ¿sale? Ahora, la palabra hostia, y por eso es que te acaba de comentar esto, significa sacrificio hecho a una divinidad. Desde antes de los tiempos de Jesús, la gente hacía sacrificios para Dios, ¿no? Para que, y no solamente en la religión cristiana, otras culturas han hecho sacrificios, incluso los mayas sacrificaban corazones, por ejemplo. Pero también se habla de que las personas hacían sacrificios de animales para que Dios pudiera bendecirlos. Un ejemplo claro es la historia de Caín y Abel. Uno de ellos ofreció un cordero y el otro ofreció lo que había cosechado. Entonces Jesús le da un significado distinto al sacrificio con el hecho de que Él se sacrifica por nosotros. Y por eso también, antes de ir avanzando en este tema,
la importancia del sacramento de la Eucaristía radica en el sacrificio de Jesús, porque no solo se murió y ya, sino que el motivo por el cual dio ese paso, murió en una cruz, fue por amor hacia nosotros. Por eso es que se le considera también el sacramento del amor. Y a veces es lo que también me pone a reflexionar mucho, o me problematiza mucho. Sí, yo soy una persona que se problematiza por todo, pero en especial por esto, ¿no? Porque ¿cuántas personas no pensamos en lo importante que es la Eucaristía, lo que nos estamos llevando a la boca, eh, y a veces solamente lo recibimos porque sí, sin saber que Jesús está ahí y que ese es un signo de su sacrificio, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Anteriormente se ocupaba el panásimo porque pues, no se había descubierto la levadura, básicamente. Y esto desde los judíos y desde antes incluso, ¿no? Entonces, por eso es que también los judíos comían mucho el panásimo, incluso actualmente lo siguen haciendo. Y Jesús, ser judío, pues en la última cena partió un panásimo sin levadura, ¿no? Planito, ¿no? Y esta fue una tradición que se fue extendiendo hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces, por eso es que es una hostia, por eso es que es un pan sin levadura chiquitito, ¿no? Y ya quienes la fabrican son las ores, ¿no? Son monjas. Hay ciertas comunidades de monjas que se dedican a hacerlo, ¿no? E incluso como las hacen en placas así cuadradas, pues cortan la forma circular y quedan como los retazos, ¿no? Y me acuerdo que de morro, ya luego los padres nos regalaban unos retazos y las comíamos que sí con lechera y cositas así, pero obviamente no era pues la hostia, sino pues eran los retazos, ¿no? Pero bueno, es un dato ahí medio inútil, pero que quería compartirles. Ahora, te decía, esto, el porqué de la oblea, es porque desde la antigüedad se fue transmitiendo. Ahora, aquí la importancia que radica es el hecho de que un alimento que posiblemente se utilice en la cocina, o específicamente para hacer dulces, también es un alimento que se consagra, lo hace un sacerdote, y al consagrarse, ese alimento, ese pan, deja de ser pan, un pan simple, y se convierte en un milagro, que es la presencia de Jesús. Aquí hay bueno, la otra vez estaba leyendo un artículo que decía que en algunas religiones, o incluso hay católicos que creen que la Eucaristía o el pan y el vino solo son representaciones del cuerpo y la sangre de Cristo, pero que en realidad no está presente. Pero déjame decirte que no es así. Posiblemente esté un poquito en contra de lo que te dije la vez pasada, de que la Iglesia Católica se vale de muchos signos, de muchas representaciones para evangelizar, pero nosotros como católicos creemos firmemente que ahí está Jesús, ¿no? Otra pregunta que incluso desde pequeñito me lo hacía y que después me lo dijeron otros amigos, y que eso como que me dio tranquilidad porque no era el único que pensaba eso, porque pues ya ves, prejuicios, ¿no? Era el hecho de que, ¿acaso el comer el cuerpo y la sangre de Cristo no es un acto de canibalismo? ¿Por qué? Porque pues, está comiendo el cuerpo y la sangre de alguien que fue humano. Pero no es una cosa tal cual. El canibalismo, vamos a ir entendiendo esto. Hay tribus, y me imagino que en las películas que hayas visto, series y demás, ves que son tribus que se dedican a comer carne humana. Y muchas de ellas tienen la creencia de que al comer la carne humana te estás, digamos, apropiando o robándole el alma y el poder que esa persona tenía, ¿no? Y en algunos casos, muy raros también, porque pues, era lo único que tenían que comer. Pero si nos vamos desde estrictamente el sentido de muchas tribus, eso era, ¿no? Ahora, sí, se habla de que en el pan y el vino está presente Jesús, pero el pan y el vino siguen siendo pan y vino. Es un poquito medio confuso,
porque hace rato te decía que no solamente es pan y vino, pero aquí la diferencia es que en ellos se encuentra Jesús como tal. Puedes ver aparentemente que son dos alimentos, pero en esencia está presente Jesús. Un ejemplo para que vayamos entendiendo. No sé, imagina que, no sé, uno de tus mejores amigos se llama Pedro y un día llega con el todo pelón, ¿no? Aunque tenga la cabeza rapada, aunque su aspecto cambió, sigue siendo la misma persona. O tenías tu amiga, no sé, se llama Rosita. Tenía el pelo negro y después se lo pintó rosado. Cambió su apariencia en lo exterior, pero sigue siendo tu amiga. Ahora, solo el simple hecho de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la forma y cómo te lo dan en misa es un hecho totalmente distinto al canibalismo, porque los caníbales comen directamente la piel, los órganos, los dedos, etcétera, ¿no? Otro punto es que, pues, la piel o los órganos o las extremidades que un caníbal come es de una persona que ya está muerta o está herida, a diferencia de cuando los cristianos recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo está vivo y no sufre con el hecho de que nos comamos su cuerpo. Y otro punto fundamental es que estamos comiendo lo que sabe a pan y lo que sabe un vino, y por lo tanto no sería canibalismo, porque si no estaríamos comiendo o tendríamos el sabor y estaríamos sintiendo la consistencia de la carne y de la sangre. Quizás son ejemplos como comunes que no aporten como no sé, algún contenido científico, pero al final muchas veces también la fe se manifiesta en lo evidente. Bueno, es una apreciación personal. Otra pregunta que un alumno me hizo fue, ¿qué pasa cuando una persona que no es creyente o que no ha hecho su primera comunión ve el cuerpo y la sangre de Cristo? Primera cosa que tienes que tener muy claro. Una, si no crees en Jesús, ¿por qué fregados vas a tomar algo de lo que ni siquiera estás seguro que realmente contenga o que en donde se encuentra Jesús? O sea, si lo vemos desde la lógica, no tendría ningún sentido. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que al no conocer la importancia de ello, que obviamente no son creyentes, utilizan las hostias consagradas que contienen el cuerpo de Jesús para faltarle al respeto de algún modo. Hay personas que hacen ritos satánicos en donde ocupan las hostias, y esto la iglesia lo considera como algo indebido o blasfemo. Es decir, lo blasfemo básicamente es una ofensa a Dios. Y pues se considera un pecado mortal. Un pecado mortal, como me lo explicaba un catequista, es cuando eres consciente de que cometiste una falta, y es una falta grave, y que incluso si ese día llegas a morir, posiblemente, y te condenes. Eso es como una idea de lo que se puede tener acerca del pecado mortal. Ahora, si eres católico pero no has hecho tu primera comunión, es obvio que no estás confesado. La confesión es importante porque cuando nos confesamos, preparamos nuestro corazón para recibir a Jesús, así como cuando, no sé, te invitan a una cena tus amigos o una persona importante, ¿no? Y pues tienes que llegar presentable, te pones tu mejor ropa, te pones perfume. Es una manera de prepararte para esa cena. Esta preparación, que es la confesión, es mucho más profunda porque no solo te preparas exteriormente, sino internamente. Y esta preparación tiene que ver con reconocer tus faltas, o como lo conocemos como pecados, que a veces puede ser a veces hasta hablar de pecado puede ser tabú, un tema del que no se habla, ¿no? Del que muchos no les gusta escuchar, pero el pecado es, pues sí, un momento de debilidad, si se puede decir, en donde la regaste, pero no solamente es el hecho de que, pues
soy una mala persona a partir de ahorita, sino que el mismo pecado, si eres consciente de ello, te ayuda a remediar tus faltas, ¿no? Entonces, para que vayamos comprendiendo un poco esto. Ahora, para recibir la comunión necesariamente tienes que prepararte, confesarte y antes de eso hacer tu examen de conciencia, que en pocas palabras es reconocer qué faltas has cometido. Y no solamente es seguir una receta, sino entender y aceptar que fueron faltas que te afectaron a ti y a los demás, y que también tienes la intención de querer cambiar. Entonces, esto por el hecho de que si una persona que no ha hecho su primera comunión no se ha confesado, entonces por lo tanto también digamos que se está cometiendo un pecado. Incluso yo lo veo como que, pues si ya estás hundido, ¿por qué te vas a hundir más, no? Quizás se escucha un poco directo, pero pues es eso, o sea, si sabes que has cometido faltas y no puedes dar el paso a recibir la comunión, pues ¿por qué lo haces, no? Y creo que es algo común que varias personas hemos cometido, y es porque no hemos tenido tan presente la importancia que tiene el hecho de recibir algo sagrado, ¿no? Ahora, otro punto que va ligado totalmente con lo que te acabo de decir es por qué nos debemos confesar antes de comulgar. Y pues para empezar, tienes que tener presente que Jesús te invita a algo que es recibirlo en tu corazón y recibir su amor, ¿no? Y como te decía hace rato, si alguien te invita a algo especial, pues tienes que ir bien, tienes que estar preparado. Entonces es lo mismo, Jesús te invita a algo muy especial y por lo tanto tienes que prepararte a través de la confesión, que ya la próxima semana o en el próximo episodio hablaremos también de eso, porque a veces la confesión puede ser un obstáculo para algunas personas por el hecho de que se valen mucho por una frase que es muy común, ¿no? Porque me voy a confesar con alguien más, con alguien que es igual que yo de pecador o más, ¿no? Entonces, bueno, ya después trataremos más a fondo ese punto, pero solo es para ir aclarando. Y al final, si tú estás consciente de que has cometido faltas graves, también debes estar consciente de que aún no puedes recibir la comunión. Así de simple, no hay más. Ahora, otra pregunta que nos hicieron es, ¿qué pasa si cometí un pecado antes de recibir la comunión? Por ejemplo, estás en misa, no sé, tuviste malos pensamientos, quedaste viendo una chava con otros ojos, y ya empezaste a imaginar cosas con ella, o un chavo y demás, ¿no? Puede ser, no sé, pero sin pensar a fondo acerca de si estuvo bien pensar en esa persona o no. Si eso que tú hiciste te afectó a ti y también es una falta de respeto para la otra persona, puede considerarse pecado. Entonces, pero bien, aquí el punto es qué tan grave ha sido tu falta, porque por ejemplo, hay dos tipos de pecados. Los pecados mortales, que te decía hace rato, son pecados que atentan contra ti y contra los demás. Y también otro punto importante que es, van en contra de los 10 mandamientos, que los que hemos ido catecismo los hemos de recordar, si no ahí te lo dejo de tarea. Y los pecados veniales, que son faltas menores, que a través de la misma comunión, incluso de la bendición, se pueden ser perdonados. Entonces, todo depende de la gravedad. Si cometiste un pecado grave, un pecado mortal, entonces, al ser consciente de esto, pues sería importante que evites recibir la comunión. Si fue una falta que no fue tan grave, puedes recibirla porque automáticamente se te va a perdonar. A ver, esto no es algo que me esté sacando del sombrero. Todo esto también está justificado a través del catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo es que un sacerdote puede convertir el agua y el vino en cuerpo y la sangre de Jesús? Parece magia. Bien, resulta que
Como te decía hace rato, la última cena la presidió Jesús, es decir, que, digámoslo así, Él la dirigió. Jesús le pidió a sus apóstoles que repitieran esto hasta nuestras generaciones. Los apóstoles siguieron ese mandato y conforme pasó el tiempo, quienes siguieron con esa tradición, por decirlo de algún modo, fueron los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, digámoslo así, dirigen la celebración y ellos son los que consagran el pan y el vino. Es decir que en el momento en que ellos toman ambas especies, ambos alimentos, Jesús es el que actúa a través de ellos y convierte estas sustancias en su cuerpo y en su sangre. Para que también, por eso es el hecho de que no es que el Padre se le ocurra decir, yo mando o yo decreto que esto sea el cuerpo y la sangre de Cristo, no, sino más bien que Él permite que Dios actúe a través de Él. Ahora, pareciera un poquito complicado de entender, por eso es que ahí te va la última pregunta. ¿Quién me comprueba que Jesús esté realmente presente en la Eucaristía? Ahora, Santo Tomás fue un santo que se dedicó a estudiar un montón acerca de la fe, fue un filósofo muy importante y él sentó bases muy importantes sobre la fe, ¿no? Sobre la fe de los cristianos. Y él decía que la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y la verdadera sangre de Cristo está presente en el sacramento de la Eucaristía. O sea que, en pocas palabras, en el sacramento de la Eucaristía está Jesús. No se reconoce por los sentidos, según Santo Tomás, pero se puede reconocer a través de la fe, ¿no? Y no solamente es una fe de que, pues sí, me dijeron que ahí está, y pues como los demás me dijeron que ahí está, pues yo digo que ahí Jesús está presente. No es así, sino que tú te sientas convencido de que Jesús está ahí. De pequeño hice una vez una pregunta acerca de eso a mi catequista. Yo soy bien preguntón siempre, ¿no? Y fue similar a esto, ¿no? Y ella me decía que la Eucaristía es como un misterio, ¿no? Y decía que el misterio, mi catequista decía que el misterio no es algo que no podemos comprender, es algo que no podemos comprender nosotros los humanos, pero para Dios sí. Pero ya luego un amigo que es filósofo, me comentó algo que me ayuda a entender más que es el verdadero significado del misterio, ¿no? Y dice que el misterio es algo que está ahí, que está presente, ¿no? Pero que no todos pueden ver. Y te voy a poner unos ejemplos, ¿no? Fíjate en la naturaleza. Date cuenta cómo el paisaje que está frente a ti, tiene distintos colores, cómo son las nubes, cómo es el pasto que pisas, las aves, ¿no? Pareciera que todo está colocado de una manera perfecta, ¿no? Incluso fíjate o date cuenta cómo está hecho tu cuerpo. Pareciera que es una maquinita que tiene varias compuertas, varios mecanismos y que están puestas en un lugar en donde deben estar y que ayudan a que tu cuerpo funcione. ¿Tu cuerpo está ahí? ¿Funciona? Pero a veces puede ser que no te percates sobre que es una creación tan perfecta que no pudo haber sido hecha de la nada o de manera espontánea, no más porque sí, sino que hubo alguien que la puso ahí. Es como, en pocas palabras, o desde lo que me han explicado, la importancia del misterio, ¿no? Ahora, otro santo que es San Cirilo, saludos a mi párroco, dice que haciendo o tomando de referencia lo que dijo Jesús al partir el pan, él dice, esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros, y San Cirilo, tomando estas palabras, dice, no te preguntes si no es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Salvador, porque Él, que es la verdad, no miente. Al final se nos invita a que no dudar, o más bien a aceptar lo que Jesús nos dice, porque Él es la verdad, ¿no? Creo que también
Cuando tú, voy a hablarlo desde el plano de las relaciones sociales. Cuando hay amor entre dos personas, es porque ambas personas confían en la palabra del otro, ¿no? Y si él te dice que te quiere, es porque te ama y por lo tanto crees en esas palabras. Entonces, Dios que nos ama, que es la verdad, nos dice que su cuerpo está presente en el pan, que es consagrado. Por lo tanto, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a dudar de él si al final él no miente, no? Entonces, estos son algunos datos importantes para ir reflexionando acerca de la Eucaristía. Y ya para ir terminando, quisiera hablarte sobre por qué es que los católicos la recibimos y cuáles efectos tiene la Eucaristía en nosotros, ¿no? La recibimos porque, te decía hace rato, es un alimento espiritual y los alimentos espirituales son necesarios para el cristiano porque de ellos se nutre para seguir adelante en su camino, ¿no? Un alimento te proporciona energía. Si no comes, pues te sientes, tienes sueño, estás todo fatigado, no quieres hacer nada. El alimento te ayuda en ello. Un alimento espiritual tiene la misma función, pero en el alma. Pareciera que es un poco redundante, pero es como a veces también si no somos redundantes, como que no nos queda muy claro esto, ¿no? Y digo, no lo digo tanto por ti, sino a veces hasta por mí, ¿no? Es importante. Y como te decía hace rato, los sacramentos son importantes porque son escalones que nos van ayudando a alcanzar la santidad, la amistad con Jesús, que es la gracia. Ahora, ¿qué efectos tiene la Eucaristía? Una es que con la Eucaristía nos fusionamos nuestro ser con Cristo, es decir, que permitimos que Jesús entre en él, ¿no? No sé, que no te vayas a confundir, o sea, no es el hecho de decir, pues entonces ya me convierto en Dios y soy Dios. No es así. El punto de que Jesús entre en ti es porque al entrar en tu corazón, Él te ayuda a ir viviendo tu vida de manera santa, en santidad. Él te ayuda a reconocer entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Y te ayuda a discernir. Discernir es como ir viendo qué es lo que me aleja de Dios y qué es lo que me acerca a Él, ¿no? Entonces, es como una definición personal. Ahora, también te purifica para empezar de nuevo. Y es bien chistoso porque me acuerdo en un capítulo de Los Simpsons que Homero, que Homero empieza a asistir a la iglesia católica, ¿no? Y ya resulta que se topa con el sacerdote y le dice, oiga, entonces a través de la Eucaristía ¿puedo sanar mis pecados? Pues sí, pero primero te tienes que confesar, ¿no? Entonces se emociona, se confiesa, pero el sacerdote tarda un montón de tiempo, ¿no? Y al final le dice el sacerdote, no, pues pero primero tienes que bautizarte, ¿no? Bueno, quizás es un comentario que intentaba hacer gracioso, pero a lo que voy es que la intención de Homero era como que hacerse a un lado, hacer a un lado sus faltas, ¿no? Y la importancia de esto, de volver a acercarnos a Jesús y que a través de la Eucaristía podamos, digámoslo así, purificarnos y empezar de nuevo, es pues como oportunidades que Jesús nos da para cambiar, ¿no? Porque va a parecer un poco trillado, pero no somos perfectos y somos personas que vamos aprendiendo a través de la vida y de nuestros errores. Entonces Dios es consciente de eso y por eso a través de la confesión perdona tus pecados y al recibir la Eucaristía tienes las fuerzas necesarias para empezar de nuevo y renovarte, ¿no? Y por eso es que también se destruye el pecado, ¿no? Da vida. Y aquí hay algo muy importante. Muchas veces las personas que están enfermas se les lleva la Eucaristía porque confiamos en que Dios les va a dar vida. Y aparte de una vida, por decirlo así, en cuerpo, también está el alma, ¿no?
Incluso esto me hace como reflexionar acerca de que muchas veces hay personas que viven momentos de tristeza, aparte de ser duraderos, muy difíciles, y no tienen de otra que acercarse a la Eucaristía. Y esto va haciendo que poco a poco recuperen la esperanza en que la situación mejorará. Entonces, por eso es que la Eucaristía da vida, ¿no? Y también se habla de liberarte, ser libre. Y no ser libre para que te valga todo y hacer lo que tú quieras sin importar nada. No es así. Te libera del pecado. Al liberarnos del pecado, nuestra carga es más ligera y podemos seguir adelante, ¿no? Y es que muchas veces nuestras cargas, el sentido de culpa que viene de los pecados, es el que a veces no nos permite acercarnos a Jesús. Y no es tanto como el hecho de decir que el sentido de culpa es una manera de controlarlos, no. Incluso cualquier persona que no sea católica, que no sea creyente, si comete alguna falta grave, por naturaleza va a tener cierto cargo de culpa. La diferencia de un cristiano es que al liberarnos de toda esa culpa, tenemos la oportunidad para acercarnos a Jesús otra vez, ¿no? Y también nos da consuelo, ¿no? Creo que muchas veces nosotros, varios jóvenes, hemos pasado por dificultades y pues a veces buscamos soluciones en el exterior cuando la solución está en Jesús, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero no haberte enredado tanto con este tema de la Eucaristía. Sé que todavía me falta un poco para ir resumiendo más los temas, para ir como adaptando más lo que quiero decir a través de un lenguaje juvenil y actual, ¿no? Que no tiene nada que ver con presentarte las cosas como muy simples, sino que o como muy licuadas, ¿no? Así como muy sin lo esencial, sino que mi intención siempre va a ser darte a conocer a Cristo desde lo que conoces, desde lo que has visto, desde cómo comprendes las cosas, ¿no? Entonces, poco a poco iremos mejorando y iremos como perfeccionando este apostolado, ¿no? Y bueno, se me olvidó reflexionar un poco más acerca de la misa, pero ya en algún otro episodio que ya tengo preparado hablaremos de cuestiones acerca de la liturgia que tienen que ver directamente con la misa. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme, por seguirme. Y no olvides que estamos en Spotify y en YouTube. Ahí estamos subiendo el podcast semanalmente. Compártelo con tus amigos, con tu familia. Y pues recuerda que Dios te quiere ver feliz, te quiere ver joven. A veces la juventud no solamente tiene que ver con la edad, sino con el estado del alma y el corazón. Y que pues todo el tiempo está con la mano extendida para que tú lo recibas. Y ese es el punto. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso? Pues bueno, eso sería todo. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana.